¿Qué tal? ¿Cómo están? Las 8:07 de la tarde en la península. ¿En Canarias qué hora sería, Jorge? Pues yo soy muy de letras, pero entiendo que serían las 7:07. Efectivamente. Muy bien. Jorge Álvarez, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Nuestro jovencísimo historiador de cabecera. Estaba hablando antes con Miguel Gutiérrez Pérez, que creo que es quinto tuyo. Quinto es que pertenece a tu quinta. Él tiene 24 años. ¿Tú tienes? Yo tengo 23. 23. La ventaja por poquito. Por un poquito. Jorge Álvarez, que ya digo que viene habitualmente semana sí, semana no a esta sección de los miércoles de historia, nos va a hablar hoy de algo muy interesante que yo les he dicho que, entendiendo lo que ocurrió en aquella época, principios del siglo XX, podemos entender cuál es la situación actual en Oriente Medio. Y es el proceso de descolonización. ¿No es así? Háblanos, ponnos como siempre. Jorge, te pido que nos dibujes un escenario, siquiera a trazo grueso. De lo general a lo particular. Exactamente, de lo general a lo particular, y además que ubiques geográficamente los actos, las acciones que se van a producir, las acotes geográficamente. Muy bien, bueno, pues tendríamos que situarnos a principios del siglo XX, en lo que hoy es Oriente Medio, ¿no? Un poco toda esta gran región caótica que sale constantemente en los medios de comunicación, que está pues entre Egipto, Arabia Saudí, Persia y Turquía, y todos estos países que tenemos ahí en medio, Siria, Irak, Israel, Palestina, Jordania, ¿no? ¿Qué ocurría a principios del siglo XX con todo esto? Que era bastante más tranquilo y bastante más fácil, ¿no? Por la sencilla razón de que todo ello pertenecía al Imperio Otomano, que era el Imperio Turco, ¿no? Con el que nosotros los españoles nos las habíamos tenido tiesas durante muchos años. Bueno, pues el Imperio Otomano hasta principios del siglo XX mantenía todavía el control de todo lo que hoy es Oriente Medio. El problema es que cada vez estaba más debilitado, en un imperio que tenía graves problemas internos, económicos, políticos, para mantener un poco la competición contra los imperios coloniales europeos más desarrollados. Geográficamente es esto que Ahí estamos viendo. Viendo justo, ¿no? Esa sería la región. Eso es la península arábiga. Y arriba tenemos lo que sería Anatolia, ahí la vemos, ¿no? Justo la parte de abajo que estamos viendo en el mapa general de Europa, Anatolia, que sería el centro del Imperio Turco, y bajando hacia el sur estaría toda la zona de Oriente Medio. ¿Cuál es el problema? Que el Imperio Turco, evidentemente, está dominado por, como bien indica su nombre, por la etnia turca. Pero todo Oriente Medio no está poblado por gentes de raza de etnia turca, sino que son, como todos sabemos, árabes. Y esto generaba unos conflictos bastante grandes entre los árabes, que estaban dominados, y los dominadores turcos, que intentaban mantener el control. A principios del siglo XX, lo que va a ocurrir es que las potencias europeas, básicamente Gran Bretaña y en menor medida Francia, van a intentar explotar un incipiente nacionalismo árabe para destruir el Imperio Otomano y poder quedarse con todo ese territorio. Y ahí es el origen del Oriente Medio que hoy conocemos. O sea que son los británicos los que siembran la cizaña entre los árabes. Bueno, hoy es un mosaico de países, pero entiendo que en ese momento no había estados más que el turco. Efectivamente. Y ellos siembran, pero ajenos, porque no, en fin, ¿cómo se infiltran y cómo hacen propaganda cómo azuzan los nacionalismos? Pues lo veremos porque muy cerca precisamente estamos viendo ahí a la península arábiga y todo lo que es la parte de arriba, que sería lo que es el territorio que los árabes llamaban la Gran Siria, es todo el territorio que está poblado por gente de raza y de habla árabe, estaba al lado de Egipto. Y Egipto en esta época era de facto, oficialmente era un reino independiente, pero de facto era un protectorado controlado por los ingleses. ¿Qué ocurre? Que entonces los británicos van a empezar a fomentar, digamos, la inmigración, más bien el exilio de intelectuales árabes descontentos con el Imperio Otomano hacia el Cairo. Y allí crearán con ellos pequeñas comunidades de intelectuales que fomentan un sentimiento de resurgir árabe que desde el punto de vista, digamos, de tal y como lo plantean estos árabes, ¿no? Como realmente se basa en recuperar un poco la esencia original del Islam, recuperar las glorias de la época del califato, pero para los británicos, sobre todo, lo que van a azuzar es la parte de conflictividad contra el Imperio Otomano. Entonces, poco a poco van a ir infiltrando este germen de la rebelión árabe contra los turcos, que explotará en la Primera Guerra Mundial, cuando Turquía se ponga de parte de Alemania y del Imperio Austrohúngaro, mientras que Gran Bretaña y Francia estarán en el bando contrario. Entonces esta será un poco el casus belli, la excusa perfecta para que esta labor que han ido haciendo los ingleses de Zapa les permita entrar en Oriente Medio a través de esa infiltración en el nacionalismo árabe. Qué interesante. La Primera Guerra Mundial, Jorge, empieza es 1914. Eso es. Acaba en el 19. Efectivamente, en el 18. 18. Las potencias, recuerda los bandos y recuerda por qué es importante, por qué supone la explosión definitiva del Imperio Turco. A ver. Porque la Primera Guerra Mundial lo que hace es que los grandes imperios europeos se junten en dos grandes coaliciones enfrentadas. Por un lado tendremos una en la que se encuentra Francia, la República Francesa,
con el Reino Unido, Gran Bretaña y con el Imperio Ruso, del zar todavía. Estos tres países se juntan por el miedo a los alemanes, que han surgido como potencia con mucha fuerza, y todos ellos se ven amenazados por Alemania. Entonces van a juntarse en un bando que se llamará la Triple Entente, o los aliados, franceses, ingleses y rusos. Y en el otro bando están los alemanes, que se aliarán con los austriacos, con los cuales tenían muy buenas relaciones, y sorprendentemente, porque nadie lo esperaba, Turquía se suma a este bando, al bando de Alemania y de Austria. ¿Por qué? Porque los turcos se estaban dando cuenta de que los ingleses, sobre todo, y en menor medida los franceses, estaban intentando comerles el imperio. Dinamitar Entonces, su imperio. Claro, Turquía piensa que si Alemania gana la guerra, pues podrá frenar las ambiciones imperialistas de los ingleses y los franceses, y eso le ayudará a preservar el Imperio Otomano. Entonces los turcos entran en el bando de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, y esto supondrá el inicio del conflicto ya de guerra abierta. Hasta entonces había sido una tensión, pero se abre la guerra entre Gran Bretaña y Turquía, el Imperio Otomano. ¿Qué intereses tenían los británicos en esa zona? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque parece una zona, en fin, que no es desde luego un vergel. Cuestiones de petróleo. Precisamente el petróleo, que en ese momento se estaba empezando, se habían descubierto los grandes yacimientos petrolíferos de Irak y del Golfo, y en esta época empezaba a ser muy importante. Estamos a principios del siglo XX, la revolución industrial, sobre todo la segunda revolución industrial, está en pleno auge, y para el Imperio Británico es importante controlar el petróleo, pero luego además a ellos les interesaba mucho geoestratégicamente mantener el canal de Suez. Vamos a ver si podemos ver un mapa, y que lo vamos a ver mejor. De los mapas que tenemos, ¿mapa Imperio Otomano o esquí? El Imperio Otomano, si ponemos un mapa del Imperio Otomano. Vamos a ver si podemos ver el mapa de Imperio Otomano. Ahí estamos viendo, se está marcando lo que sería la Gran Siria, el territorio que está al norte de Arabia, pero que está poblado por árabes, y abajo a la izquierda estamos viendo el canal de Suez. Vamos a intentar verlo y pararlo, por favor. A ver, muy bien, perfecto. Estamos viendo lo que sería el canal de Suez justo abajo, entre Egipto y la península del Sinaí, ¿no? en la parte de abajo a la izquierda. ¿Qué ocurre con el canal de Suez? Que es esa pequeña lengua de agua que conecta el Mediterráneo con el Mar Rojo y luego hasta la India y el Océano Índico y luego el Pacífico. Eso era muy importante para Inglaterra, ¿por qué? Porque le permitía mantener un comercio mucho más rápido con la India, que era su gran colonia y la más rica de todas. Entonces a los ingleses les preocupaba mucho tener controlada la región de Oriente Medio, porque si la controlaba un enemigo como podía ser Turquía, eso les permitiría en cualquier momento cortar su conexión con la India y con todo el Imperio Británico, por lo tanto, y aislar a Gran Bretaña de su fuente de riqueza, que eran las colonias. Qué interesante. Vale, vamos a seguir con el vídeo. O sea que habían unos intereses muy explícitos estratégicos, también económicos por el petróleo, como bien decías. De los británicos. La Primera Guerra Mundial, ¿cómo se desarrolla y por qué sale bien para los británicos y mal para los otomanos? Pues al principio los británicos lo que intentan es un ataque frontal contra la capital del Imperio Otomano, contra Estambul, ¿no? Constantinopla, pero en el desembarco en un sitio que se llama Galípoli, que los ingleses son completamente derrotados por el ejército turco. Que además es un episodio importante porque la mayoría de las fuerzas británicas en este caso eran australianos y neozelandeses, y para ellos, todavía hoy en Australia y en Nueva Zelanda, la batalla de Galípoli es un poco un punto culminante de su historia. Es como un momento en el que cobraron una conciencia más allá del propio Imperio Británico por el enorme sufrimiento que tuvieron al que someterse los soldados australianos y neozelandeses en esta batalla, en Galípoli. ¿Ahí combatió Churchill? Churchill era en ese momento secretario, si no me equivoco, de la Marina, era el encargado precisamente de la operación sobre Galípoli, y se le culpó claramente del fracaso, que en gran medida, es cierto, fue responsabilidad suya, dado que planteó una operación muy complicada en un terreno que conocían poco y subestimando en gran medida a las fuerzas enemigas, a los otomanos, que consideraban que estarían mucho peor preparados de lo que luego estuvieron. Bueno, los británicos fracasan en Galípoli. No, sería un fracaso inicial, pero acabarían ganando esa guerra. Efectivamente. Ahí lo que pasa es que entonces hay una sección muy importante dentro del gobierno británico, del Foreign Office y de lo que llaman la Secretaría de las Colonias. Estos son órganos importantes dentro del gobierno británico, que lo que dicen es: hemos fallado con nuestro ataque frontal, pero tenemos una estrategia, un plan B para derrotar a los turcos, y es este nacionalismo árabe que hemos estado cosechando. Y entonces lo que harán será contactar con los líderes árabes para que fomenten una rebelión por todo ese territorio que hemos visto antes, de Siria, de Jordania y de Arabia Saudí, de lo que hoy es Arabia Saudí, contra los gobernantes otomanos. Y aquí, por ejemplo, entran en escena figuras tan conocidas como Lawrence de Arabia, ¿no? T. Lawrence, que fue uno de los oficiales británicos enviados a contactar con los jefes árabes y fomentar esta rebelión.
¿Esa rebelión nacionalista tenía también una base religiosa? Sí, por supuesto, completamente. Pero el Imperio Otomano también era igualmente islámico. Efectivamente, y de hecho, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el sultán otomano declara la Guerra Santa contra los ingleses y los franceses, no contra sus aliados alemanes. Es un poco paradójico, ¿no? Pero utiliza esta retórica islamista para la guerra. Pero los árabes la van a tomar también, y con más fuerza. ¿Por qué? Porque de hecho los ingleses, al primero que contactarán cuando busquen el apoyo de la causa árabe, será al jerife, al jefe, al jeque, ¿no? El que controlaba la Meca en esa época, era el jeque Hussein. Hussein, como guardián de los santos lugares, tenía por lo tanto mucho predicamento entre el mundo musulmán, y los ingleses le van a ofrecer la independencia del Imperio Otomano y el darle un reino que englobe todos los países árabes, a cambio de que él proclame la Guerra Santa contra los turcos, les quite esa legitimidad islámica y por lo tanto consiga que los musulmanes, concretamente los árabes, se rebelen contra el Imperio Otomano y acaben con el poderío que tenían en la región. Y eso es lo que va a hacer Hussein, efectivamente. O sea, acepta esa oferta. ¿Y en qué año declara la Guerra Santa a los otomanos? En 1917 está ya la... Es decir, en mitad de la Primera Guerra Mundial. En mitad de la Primera Guerra Mundial. El Imperio turco se parte. De repente, los turcos en ese momento están con sus tropas, sobre todo, concentradas al norte, intentando evitar más desembarcos ingleses y además luchando con los rusos. Y de repente, en su retaguardia, al sur, aparece una revuelta árabe que estalla en torno a la Meca, en lo que se llamaba la región del Hiyaz, ¿no? Que junta las ciudades santas de la Meca y Medina, y a partir de ahí empieza a extenderse a Siria y a Jordania rápidamente. Me parece apasionante. La reivindicación era de carácter religioso, de carácter nacional, sin embargo, de allí no surgió una nación, surgieron varias. ¿Cómo se van cristalizando y cuánto tiempo se concreta este mosaico de naciones árabes? Pues a la vez en la que precisamente a la que los árabes inician su levantamiento, los ingleses, como ya habíamos visto, les habían prometido concretamente en un documento, con una serie de documentos de cartas que se llama la correspondencia Hussein-McMahon, porque le establece el jeque Hussein con el representante británico en el Cairo, que era McMahon, en la que se le promete este gran reino árabe unificado. Pero a la vez los ingleses van a estar negociando con otros dos actores. Por un lado con Francia, su aliada, y por otro lado con el movimiento sionista, que estaba fomentado por los grandes empresarios judíos de Londres y del resto de Europa. ¿Por qué? Porque los judíos van a reclamar que se les dé un hogar nacional en Palestina y los franceses van a reclamar que se les dé parte del reparto colonial de Oriente Medio una vez se derrote al Imperio Otomano, que, como hemos visto, estaba ya desbordado en este momento. Luego los ingleses se encuentran prometiendo a la vez a tres grupos distintos, franceses, judíos y árabes, partes de un mismo territorio. Estas promesas van a ser claramente incompatibles y generarán el caótico mapa que tenemos ahora. El caótico mapa que tenemos ahora se genera y empieza a fijarse y a consolidarse una vez acabada la Primera Guerra Mundial. Eso es. En el momento en el que... Pierden los turcos, pierden los alemanes, pierden los austríacos y en ese momento son los franceses y los ingleses, principalmente estos últimos, los que diseñan el nuevo mapa, al menos de esa parte del mundo. Ya durante la guerra, porque en esto los ingleses y los franceses fueron bastante optimistas, ¿no? Hicieron, y de hecho hubo gente que lo criticó, lo famoso de vender la piel del oso antes de cazarlo, porque establecieron ya cómo iban a repartirse el Imperio Otomano en un acuerdo que se llama el Acuerdo Sykes-Picot, porque son los dos representantes que lo forman. Tenemos una imagen sobre este acuerdo, Sykes-Picot. Vamos a ver si podemos verlo. Si podemos ver un mapa, veremos cuál es un poco la idea original en la cual... Un británico y un francés, ¿no? Efectivamente, Sykes era el representante británico y Picot, representante del gobierno francés, que se reúnen en Londres para decidir, ahí estamos viendo justo, cómo repartirse Oriente Medio. La zona azul sería la parte que correspondería a Francia, en oscuro la parte que Francia controlaría directamente como colonia. Y la parte clara, la parte que controlaría de forma indirecta con gobiernos títere de distintos jeques árabes. La parte roja es exactamente igual, pero para Gran Bretaña. La parte roja, que vemos que representa lo que hoy es Irak y Kuwait, es decir, los grandes campos de petróleo, sería de control directo británico, y lo demás, gran parte de Irak y lo que hoy es Jordania, sería parte de un gobierno informal de árabes aliados de Gran Bretaña. Y luego Palestina, que lo estamos viendo ahí señalado en rojo más fuerte, sería un territorio internacional gestionado por Rusia, Francia y Gran Bretaña como los tres aliados que estaban ganando la guerra al Imperio Otomano. Una cosa como el Berlín de luego. Justo, una idea un poco como se hizo con Berlín o como se hizo con Tánger en la época de nuestro protectorado, una zona internacional controlada por varias potencias. O sea, podemos decir que este mapa y esa gestión de la guerra, del éxito bélico en la Primera Guerra Mundial, podemos decir que es la causa directa del avispero que hoy sufre. Absolutamente. ¿Por qué? Porque el plan original de los árabes, liderados por Hussein, era crear un solo país.
¿Qué pasa? Que como vemos ahí, se están empezando a crear ya distintos, porque Siria, en territorio francés, evidentemente no podría formar parte del mismo país que la parte británica, que sería Irak. Además, los británicos van a querer separar Kuwait, que lo harán posteriormente por intereses económicos para mantener una base petrolera. Y luego, Palestina, precisamente por este carácter especial, se separará también de todo eso, y al sur quedará Arabia como una parte distinta. Arabia y más al sur el resto de países árabes, estos ya sí que son independientes. Claro, eso sí, esa parte del sur serían completamente independientes. Es decir, que Gran Bretaña sí que cumplió su palabra con respecto al menos a los árabes. Eso es, Gran Bretaña lo que hace en su negociación es intentar cumplir la palabra que había prometido a los árabes, pero solo respecto a la parte de la península arábiga y no respecto a todo lo que estamos viendo justo, la Gran Siria, que era lo que se había prometido inicialmente. Entonces va a intentar cumplir a medias. Y a su vez, claro, pues esto llevará a que mientras tanto, en 1917, el secretario del Foreign Office, que es Arthur Balfour, promete a Lord Rothschild, que era el representante de la comunidad sionista en Gran Bretaña, le promete que Palestina será entregada a los judíos para que establezcan allí un hogar nacional, es el término que utiliza. Sí, los minutos que nos quedan me gustaría que centráramos en fin, esta clase magistral, porque al fin y al cabo lo que viene aquí a hacer Jorge es explicarnos, ilustrarnos de una manera muy didáctica lo que ocurrió para entender qué somos hoy y cuáles son los problemas que tenemos. Me interesa que te centres principalmente ahora, Jorge, en ese territorio de carácter internacional que corresponde, estaba pintado en rojo fuerte, a los territorios palestinos. Cuéntame, ¿cómo desde ese 1917 hasta el día de hoy, porque mucha gente piensa que fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando se le regaló a los judíos esa tierra? No, esto es bastante anterior. Viene de la Primera Guerra Mundial, llevaban ya muchos años estableciéndose allí. Claro, ahí lo que ocurre es que una vez termina la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano es derrotado y se disuelve completamente y se convierte en la Turquía que hoy conocemos, que es solo la parte que estamos viendo, la parte de Anatolia. Todo lo demás se convierte entonces en mandatos dirigidos o bien por Francia o bien por Gran Bretaña. Algunos de ellos sí que consiguen establecerse como reinos independientes, como Arabia, por ejemplo. ¿Y qué ocurre con Palestina? Palestina no se va a convertir en ese territorio internacional que se había negociado al principio. Vamos a dejar ese mapa. Vamos a parar aquí. Vamos a ver ahí. Vamos a parar aquí este mapa. Este es posterior, pero vamos, nos vas contando y vamos a llegar hasta el mapa posterior, el que aparecía en los territorios palestinos. Que veremos la evolución de Palestina. Exactamente, 1948 hasta el 2012 creo que era el último mapa. Sí, porque cuando ese territorio, que en principio iba a ser internacional, lo que ocurre es que es conquistado durante la Primera Guerra Mundial por tropas británicas. Y cuando se empieza a negociar después de la guerra, a los británicos que tienen ya toda esa zona controlada les hace menos gracia la idea de tener que compartir el gobierno con otros países. Y consiguen negociar para que se les dé el mandato solo a ellos. Entonces Palestina se convierte en un mandato controlado directamente por el Imperio Británico. ¿Qué van a hacer los británicos? Cumplir su promesa hecha a los judíos y permitir que la inmigración judía proveniente de Europa vaya estableciéndose en este territorio. Al principio son grupos muy pequeños, pero es cierto que Palestina es una región poco poblada. Había los palestinos, la población original árabe era escasa. Entonces, conforme va aumentando la llegada de refugiados de inmigrantes judíos, podemos ver el mapa en verde sería el territorio musulmán, el mapa en blanco el territorio judío. Podemos ver cómo unos cuantos décadas después de la Primera Guerra Mundial, en el 46, los judíos se han establecido en territorios muy pequeños y muy puntuales. Sin embargo, por la fuerza que tienen, van a conseguir que cuando en 1947, el siguiente mapa que vemos, Gran Bretaña decide retirarse de Palestina porque considera que ya no está capacitada para seguir gestionándola. Estamos ya hablando de un mundo post-Segunda Guerra Mundial en el que el colonialismo está de capa caída, el Imperio Británico está económicamente arruinado. Se retira y entonces lo que decide es crear un plan de partición para que parte de Palestina sea entregada. Vamos a volver al anterior mapa y no lo quitéis, por favor, que estamos hablando de Palestina. Parte de Palestina será entregada a los árabes y parte de Palestina será entregada a los judíos. Este plan de partición, que se aprueba en 1947 en la ONU, la resolución 181, el problema que tiene, como vemos, es que el territorio que da a la población israelí es enormemente grande comparado con el que verdaderamente estaban ocupando hasta entonces, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los árabes no aceptan este plan, ni los palestinos, ni los demás árabes que vivían alrededor, ¿no? Los demás países árabes, Egipto, Jordania, Arabia Saudí, Siria, que en este momento se están empezando a independizar ellos también de sus gobiernos coloniales, no van a querer aceptar la creación de un Estado de Israel y entonces entran en guerra, pero la pierden. En ese momento los judíos, que estaban muy bien organizados, tenían unas estructuras paramilitares, la Haganá, que es el origen, el núcleo de lo que hoy es el ejército israelí.
consigue rechazar esta invasión de los países árabes. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de la guerra del 47-48. En 1947-48 se produce esta invasión de todos los demás países árabes para intentar abortar el nacimiento del Estado de Israel. Israel se defiende, lo rechaza y consigue ganar la guerra. No solo la gana, sino que además, como vemos en el mapa ya que pone 1967, consigue aún más territorio del que la ONU le había dado en el plan de 1947. Y actualmente lo que tenemos es un Estado de Israel que por lo tanto ocupa la parte otorgada por las Naciones Unidas originalmente más todo lo que conquistó. Y que además progresivamente, por la colonización de asentamientos judíos en territorio palestino, se está expandiendo y reduciendo el territorio árabe, que es el último mapa 2012 en el que podemos ver cómo, de ser la absoluta mayoría, los palestinos ahora mismo tienen un porcentaje ínfimo de las tierras de lo que era el mandato palestino que se dio a Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial. Pues ya ven ustedes cómo desde principios de siglo hasta el 2012, en el que es el último mapa, cómo ha evolucionado y cuáles son las razones geopolíticas, geográficas y políticas que llevan a la crisis del Estado palestino, del Estado de Israel y del conflicto parece que eterno. Porque además se produce una solidaridad del resto de países musulmanes con Palestina porque sus independencias son contemporáneas al nacimiento del Estado de Israel. Completamente. Y ellos perciben que igual que todos ellos consiguieron su independencia, Palestina tenía que haberla conseguido, pero la de Palestina nunca se pudo conseguir por la presencia de un agente extraño, como es el Estado de Israel, que abortó esa posibilidad de una descolonización de Palestina. Un agente extraño que son los judíos. Bueno, en cualquier caso, yo creo que ha sido, en 20 minutos hemos conseguido ha conseguido Jorge condensar toda la historia de Oriente Próximo y me parece muy interesante. Yo te lo agradezco mucho, Jorge, como siempre, ha sido muy didáctico. Muchas gracias. Eres muy amable y además eres un crack. Te lo tengo que decir porque me encantan las clases de historias que das. Esto ha sido todo. Por nuestra parte, esta ha sido la redacción abierta de Intereconomía y les vamos a dejar con el informativo de Intereconomía.